Estamos recibiendo en este momento a alguien que es escritor, director, dramaturgo y además guionista de nuestro país. Estamos hablando de Fernando Schmidt, en este caso a quien le damos la bienvenida. Fernando, un gusto que estés aquí. Igualmente, bienvenido, me siento halagado de la invitación. Sabés que además de esta presentación, me gustaría que vos te presentes, que vos le cuentes a la gente quién es Fernando Schmidt realmente. Bueno, qué pregunta. No, en lo profesional soy un guionista que trabaja en esto desde antes que nacieran ambos, creo. Llevo más de 3 décadas en el guionismo y nada, haciendo malabares para vivir de una profesión que en Uruguay no está tan ponderada como en países donde sí la industria tiene otro tipo de desarrollo, pero la vamos llevando sin quejarnos. Qué meritorio esto de haber desarrollado toda tu carrera en base a guionar humor, pero vos empezaste queriendo ser periodista deportivo. Contanos un poquito esos inicios. Bueno, sí, eso se remonta ya a la prehistoria. Yo quería sí relatar fútbol y nada, y me gustaba el periodismo deportivo y surgió la posibilidad de integrar una transmisión de radio en CX30, la radio en esa época. Y nada, hacía mis intervenciones en la transmisión, cubriendo partidos y eso, pero no tenía la capacidad de analista periodístico que se requería, entonces lo que trataba era de disimularla, esa carencia, esa miopía futbolística con otro tipo de comentarios y sumándole humor o sumándole cosas que distrajeran y que no hicieran notar mis carencias. Me lo festejaban bastante en la transmisión y me pasaron de hacer periodismo a hacer humor en esa transmisión. Y tenía una intervención en la previa y una intervención al cierre, que deriva en mi intervención en el carnaval. A partir de que la escuchan y la ven, me invitan a escribir un grupo de humoristas que llevaba muy poquito tiempo en el carnaval, que se llamaban Bubis. Y nada, a partir de esa primera incursión en carnaval surge la posibilidad de hacer teatro, y del teatro después viene la televisión, de la televisión viene el cine, viene todo lo demás. Pero Fernando, vos mencionabas algo ahí interesante que me parece que no es menor y que no lo deberíamos dejar pasar, que es esta cuestión cuando decís en pasado, me gustaba el periodismo deportivo. ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta que lo tuyo era el humor, que realmente lo que te gustaba no era ese periodismo deportivo con el que estabas metido ya desde hacía un tiempito, y en realidad lo tuyo era esa libertad para escribir y obviamente generar una reacción en el otro? Nada, un poco así accidentalmente, o sea, me quedaba cerca la escritura humorística, yo era consumidor del carnaval, o sea, lo que se veía como producto cultural en mi casa era la televisión y el carnaval, o sea, no tenía muchas opciones de transitar por otros medios y nada, y me quedaba más próxima a esa reacción de generar humor, un humor más asociado a lo popular, el humor que podía provenir del repentismo carnavalero y eso. Entonces, nada, por ahí lo fui aplicando, insisto, como la necesidad de disimular otras carencias y surgió eso, la posibilidad de hacerlo en una transmisión y la efectividad que tuvo de alguna manera me abrió otras puertas. Claro, porque evidentemente alguien te dijo, che, pará, está bueno esto que haces, nos haces reír, nos parece gracioso, porque si no había esa recepción probablemente vos no te hubieras lanzado de la manera que te lanzaste también, ¿no? Claro, sí. Bueno, en la transmisión esa quien estaba al frente era Néstor Moreno Mederos, era el relator de la radio, que fue quien creyó que podía ser útil en ese lugar, y yo le agradezco eternamente ese espacio. Antes también era común que el periodismo deportivo fuera la entrada del ingreso a los medios, o sea, porque era lo que más había, y la radio tenía esa variedad de ofertas de transmisiones que admitía el ingreso de gente para hacer sus primeras armas. Hay cantidad de comunicadores que hoy están vigentes y que provienen del periodismo deportivo, hay infinitos y no quiero omitir algunos, pero ahí me viene a la cabeza un montón. No quiero hacer énfasis
mucho en aquello que dijiste ya 2 veces, A ver. para tapar algo que de repente yo no era tan bueno, y en realidad a veces nos exigimos en aquello que no nos sale de forma natural, porque lo que sale de forma natural, aunque sea magnífico, creemos que, bueno, como no nos genera esfuerzo. ¿Siempre tuviste este lado humorista en tu vida de chico? ¿Eras el que contaba anécdotas, era el que generaba algo? ¿O se desarrolla fruto de un aprendizaje, como decís vos, para tratar de superar otra cosa de la que, bueno, que de repente no te salía tan bien? No, ¿Estaba en tu esencia? no era el alma de la fiesta, ni el gracioso de la clase, ni nada que ver. Es siempre el humor como un mecanismo de defensa que surgió, y por incapacidad, en este caso no de analista, pero también de improvisador. O sea, el fútbol lo que requiere es cierto repentismo, o sea, cierta capacidad de leer lo que está ocurriendo en el momento, y a mí me costaba enormemente improvisar y ver y poder plasmar en palabras lo que estaba sucediendo instantáneamente, ¿no? Entonces, si a mí con tiempo y con me dejan escribir, yo lo hago y confío en lo que puedo generar hacer, pero improvisando soy tremendo. Entonces también está eso, era una... Qué interesante. Esto lo trabajás en clase porque vos sos docente. Sí. Y no es fácil escribir humor, imagino. Porque hacer Bueno, reír no es tan fácil. por ahí no, pero hay herramientas y técnicas y estrategias para hacerlo, como para construir drama también. Y sí que lo trabajamos en clase, y hay métodos para construir y llegar de la idea al guión. O sea, yo lo que hago es trabajar muchísimo. O sea, yo no haría reír, yo no sería interesante en un espectáculo de improvisación, ni siquiera en una entrevista, pero con la posibilidad de trabajar y con una consigna lo puedo hacer y hacer algo efectivo, confío plenamente. Pero, por ejemplo, ¿te acordás esas primeras veces que generaste una risa del otro lado o que realmente dijiste, che, está bueno lo que estoy haciendo? No, en esas transmisiones deportivas, ya te digo, era muy celebrado porque salían compañeros hablando de las distintas canchas que tenían que cubrir con comentarios muy atinados, muy certeros, muy consistentes, y después yo tenía que salir después de eso con algo que despegara, porque no podía empatarlos, no podía delatar mi incapacidad, y decía algún divague, algún disparate, y en buena medida varios de ellos fueron efectivos y justificaron después que me dieran esa oportunidad. Por eso las primeras reacciones fueron de gente del propio equipo. ¿Tus amigos no? ¿No te lo celebraban también? No venía el humor, la amistad por un lado de reconocimiento de nada, de la creación artística. De esa capacidad que tenés, porque desde hoy te tirás abajo y tenés tremenda capacidad. De verdad sos uno de los guionistas de humor, probablemente, vamos a decir, para no decir el más destacado, pero por Dios, o sea, realmente Bueno. vamos a hablar de Gasalla, por ejemplo. Ay. Has hecho mucha cosa, pero bueno, obviamente uno dice Gasalla y piensa sí o sí en un gran nivel de humor, en todos los sentidos, ¿verdad? Del discurso, no solamente del chiste, no es el chiste, ¿no? Vos escribís humor. ¿Cómo fue escribirle humor? Que es distinto que decir soy cómico, ¿verdad? Vos haces bastante esa diferencia del chiste a lo que vos escribís. ¿Cómo fue escribirle a un hombre como Gasalla? Fue lo máximo que me pasó, y la fortuna de escribir a quien admiraba y admiro. Y es como vos decís, a mí me gusta el humor que él practica, que es el humor como la risa es un medio, no un objetivo. O sea, no hace humor para hacer reír, o sea, hace reír para contar otras cosas. Entonces eso es lo que diferencia al humorista del cómico. Nada, me pasó eso, trabajando en la televisión local tuve la fortuna de llegar con lo que yo hacía a poder mostrárselo a Antonio, y si bien no era lo que él buscaba y necesitaba para su programa, vio potencial en lo que yo hacía como para pedirme que intentara escribir sketches que él sí estaba procurando
para su programa, y ahí se inició un vínculo que duró por 2 décadas. Claro, mucho tiempo. ¿Qué personajes así, a grosso modo, hiciste para él? ¿O qué guiones fundamentalmente? Él lo que me empezó encargando fue la maestra, que era Noelia, y un director de televisión que se llamaba Cacho, que era muy chanta. Y después me encargó todos los históricos, Mamá la Vieja, Claro. Soledad, La Nena, y después esos todos creados los perfiles de personajes por él. Yo escribía las historias, o sea, todo lo que hacían los personajes lo escribía yo, pero la construcción del personaje, el perfil, fue generado por él. Y después tuve la suerte de generar personajes propios que él también llevó adelante, como el más reconocido es Yolanda, ¿no? Claro. Ese sí que proviene de una obra de teatro que yo hice aquí con Elena Suasti, dirigida por Carlos Aguilera. Y Yolanda era uno de los personajes de ese unipersonal, y él le vio potencial televisivo y lo quiso hacer, y se convirtió en un personaje también reconocido. ¿No? Y justamente estábamos hablando de ese momento en el que le tocó ser guionista de Antonio Gasalla. Una de las quizás historias más curiosas que tiene dentro de su larga trayectoria, pero además hay un punto interesante acá para destacar, Fernando, y es los cambios que han habido en cuanto a los sketches y a la manera de hacer humor. Personalmente, ¿cómo te ha tocado esto? ¿Cómo te ha afectado esta cuestión de herir sensibilidades, de saber hasta dónde ir con un guión? Bueno, sí ha cambiado, y yo tuve cambios a lo largo de mi carrera, porque ha sido extensa, y ha cambiado el medio tecnológicamente, y ha cambiado el contenido audiovisual, y ha cambiado la sociedad. O sea, eso es múltiple el cambio. En el caso de la televisión, a mí no me ha sucedido algo que me costara absorber o asimilar, porque la televisión, a diferencia de los contenidos selectivos, como pueden ser el teatro, como puede ser el cine o la literatura, donde uno elige lo que ver, es un medio invasivo. Entonces, o sea, vos no decidís lo que estás viendo a veces, o cómo entra a tu casa y quién está frente al receptor. Entonces, a diferencia de los otros medios, la televisión tiene la característica de que lo que debe primar no es el punto de vista del autor, sino del receptor. O sea, siempre estás mutando como autor de contenido televisivo en la medida que va mutando la sociedad. O sea, no, es el reflejo, lo que vos hacés del sentir de quien está viendo. Por eso no es que de la noche a la mañana nos despertamos y decimos, uy, hoy no podemos hablar de tal cosa, hoy no podemos abordar tal tema, o tener una sensibilidad determinada, porque vamos siendo parte del cambio. No sé si logro expresarme. Pasa distinto cuando haces otros contenidos que vos elegirás si seguís adhiriendo a tu punto de vista o lo has cambiado como debería ser natural. Bueno, pero por ejemplo, vos ahí te leía el otro día en una entrevista que dabas y decías que se debe apuntar siempre a una clase media-baja y de 55 años para arriba a la hora de hacer televisión. Explícame eso, ¿por qué esa reflexión? ¿De dónde sale? Esa reflexión sale de que es el público objetivo que define los ratings, y es la masa que hace el número. Si querés hacer un programa, digo, siempre está la elección de uno de qué quiere hacer y de qué no quiere hacer, y es válida. O sea, yo no estoy transmitiendo fórmulas, estoy dando una realidad. Si uno ve el perfil de público que consume la televisión como única pantalla, es ese. Entonces, si vos querés hacer contenidos televisivos que vayan a prime time, que vayan al horario que la gente más enciende el televisor, tenés que apuntar a la gente que lo ve. Y si vos mandás un programa que te hace feliz hacer y que seguramente... Nicho, bueno. Pero andá a encontrar lugar. O sea, yo lo que hago y procuro transmitir en mis talleres es que la gente haga programas que se vean. Yo lo único que quiero es que se vean. A mí no me interesa el evaluar los contenidos, o sea, el ethos, lo que quiere decir el emisor. O sea, yo lo que quiero es que tengan lo suficientemente trabajadas las estrategias para generar el punto de identificación con quien está viendo. Y es lo que trato de comunicar. O sea, yo no podría, no me corresponde a mí criticar. Me parece
el contenido, la intención de Claro, quien lo hace. tu función está en el saber desarrollar el contenido. Totalmente. Y hacia quién llega. Hablábamos con Diego antes de la nota también esto de cómo ves vos la evolución de la televisión. Desde hace mucho tiempo se dice que va a desaparecer, lo hablábamos antes, y la televisión sigue estando allí en el living o en el dormitorio de muchas casas. Si bien ha ido cambiando, lo acabas de decir, y ese proceso es un proceso que no es de un día para el otro. Pero ¿cómo ves el presente y el futuro de la televisión? Bueno, yo creo que la televisión se está acomodando y va a seguir cumpliendo su función, compartiendo espacio con otro tipo de ofertas, de plataformas y de medios, pero nada, va mutando. Lo que va mutando es la capacidad también de atención del receptor. El televidente hoy dispone de otras ofertas y el creador, el realizador de contenidos audiovisuales dispone de otros tiempos para capturar la atención. Yo cuando escribía los primeros sketches, eran sketches que duraban 10, 12 minutos. Es algo absolutamente impensable hoy. Sí. La televisión cuando yo era chico tenía un lenguaje explícito. Nosotros veíamos yo estoy hablando ya de la prehistoria, pero veíamos las series o los westerns, y el cowboy entraba al bar sacando el revólver y decía los voy a matar a todos, y los mataba a todos, pero te decía lo que iba a hacer. La tele tenía otra definición, ¿sí? Entonces se veía con un ojo solo, tenía la necesidad de ser explícita, tener otro lenguaje. Hoy ha mutado todo, ha cambiado. El sketch que antes tenía, insisto, 10, 12 minutos de duración es absolutamente impensable. Eso hoy se decía que qué sé yo, un autor de una novela tiene 40 páginas, 50 para capturar al lector en una novela larga. En el cine se habla del primer acto, los 30 primeros minutos como tiempo de capacidad para seducir y capturar. Lo mismo pasa en teatro, el primer acto es el tiempo que dispone el autor para capturar. Televisión en los 90 se hablaba de 3 minutos. O sea, hoy son segundos los que tenés. Por eso cambió el lenguaje audiovisual. Por eso las series que vemos arrancan con escenas que son esenciales y no escenas de exposición. No presentan a los personajes. Ya muestran a la víctima, muestran el episodio de desenlace porque es la necesidad de tener un gancho. O sea, eso es lo que ha mutado mayormente en la televisión. ¿Qué pasa? La duración de los sketches, que hoy ya no puede ser de 10, 12 minutos, es lo que encareció el formato. Hoy no se puede hacer un programa de sketch, no porque no funcione el humor de sketch. No se puede porque no se puede solventar un programa que necesite 10 sketches con 10 decorados, con 10 cambios de vestuario, con un elenco. Antes lo podíamos hacer con un elenco acotado, con 4 decorados y marche con fritas. O sea, hoy eso es absolutamente inviable por lo costoso. Es un tema presupuestal, no un tema de que haya quedado oprimido el formato, que a veces se dicen, uy, no funcionan los programas de sketch. Vos ves en las redes los sketches que hace José Mota en España y tienen millones de visualizaciones. Hay programas en Estados Unidos como el Saturday Night Live que todavía sigue vigente y se sigue haciendo. En los países que tienen la posibilidad de hacerlo, lo siguen intentando. Lo que no es viable porque no funciona es el stand-up en televisión, que es lo barato, porque a veces se dice lo que se puede hacer no es un programa de sketch, se puede hacer un programa de stand-up y lo llevamos a la televisión. Y un formato que funciona tan bien en el teatro o en otros ámbitos, en televisión no lo ve ese público objetivo al que hay que atender. Bueno, pero por ejemplo, La culpa es de Colón, que es uno de los éxitos en los que has estado involucrado, con una pandemia en el medio, como tal vez motivo impulsor de un proyecto que ayer nos decía Diego del Grossi, estaba estipulado para 3-4 meses, terminó durando, 3 años lleva de vigencia actualmente. ¿Qué tipo de programa es? Es un híbrido porque tiene, por ahí en todo el mundo que se ha hecho con estandaperos, y el único país que lo sigue haciendo es Uruguay, y que tiene tanta cantidad de tiempo al aire. ¿Por qué? Porque tenemos probablemente a 5 de los 10 mejores humoristas que hay en este país. ¿Por eso crees que funciona? Funciona porque Diego del Grossi no es un estandapero. Diego del Grossi es un actor
con una formación tremenda, que puede imitar, que puede hacer su rutina en varios idiomas, más allá de los que inventa y que no digo que sea fundamental o esencial y que un humorista tenga que tener esas cualidades que él tiene porque son su elección de vida Sí. pero digo que son virtudes que al programa lo han nutrido y le han permitido persistir con una frecuencia tan inusual para este formato. O sea, no pasa en ninguna parte de los países que haya llegado a tener 4 emisiones semanales como tuvo la emisión masculina de La Culpa imponente, es ¿no? de Porque Colón. aparte, generar tanto contenido es tremendo. Claro. ¿Y en qué proyectos está, Fernando? Bueno, actualmente estoy haciendo, no son proyectos, son programas que están al aire, que son Algo que decir y La Culpa es de Colón en Canal 12, y también colaboro con los textos de Luis Orpi en La Peluquería Don Mateo y de Álvaro Navia en Polémica en el Bar, puntualmente de esos humoristas a los que también admiro. Con Luis Orpi vamos a coincidir en una obra teatral que es un unipersonal, que se llama El Regalador de Bicicletas, que va a ir ahora en junio en el Teatro del Anglo, y nada, y después estoy escribiendo bastante teatro a raíz de lo que afortunadamente nos pasó junto a Cristian Ibarzábal con la obra Radosca, que a partir de su reestreno, porque ya se había hecho aquí en Argentina en tiempos de pandemia, detonó como espectáculo y la pudimos ubicar en 12 países ya. Ahora el 2 de junio se estrena en Nueva York. Estamos muy felices con lo que ha pasado. Y nosotros estamos felices de que nos hayas acompañado el día de hoy, porque hicimos un recorrido, me parece que bastante amplio por lo que ha sido tu vida. Obviamente que queda siempre alguna cosa sobre el tintero, pero bueno, estamos agradecidos y te esperamos cuando quieras nuevamente por aquí. Bueno, un placer, espero no haber aburrido y gracias por el favor. tiempo y por el interés. Para nosotros es un gran gusto y desearte lo mejor, como decía Diego, vení, contanos cuando haya de estas obras imponentes, Bueno. que 12 países es increíble, pero bueno, nos tenés acostumbrados a que las cosas que haces salgan así de bien. Muchas gracias a ustedes.